Imagina que el hombre que venció a la muerte está a punto de dejarte para siempre. No hay música de triunfo, solo el eco de un viento que se siente como un adiós. Estos hombres no son héroes de mármol, son pescadores y campesinos aterrorizados por el mañana. Saben que en cuanto él ascienda, se convertirán en los hombres más buscados del Imperio Romano. El Sanedrín quiere sus cabezas y Roma no tiene piedad con los que llaman rey a un crucificado. Están solos, sin dinero, sin armas y con una misión que parece una broma pesada del destino. ¿Cómo van a conquistar el mundo si ni siquiera pueden controlar el temblor de sus manos? El aire se vuelve denso. El momento que más temían ha llegado. La orfandad espiritual absoluta. Pero antes de que las nubes lo oculten, él lanza una frase que detiene el pulso del universo. No es un consejo, ni una despedida, es una invasión de paz en medio del pánico. Yo estoy con vosotros todos los días, dice una voz que suena a hogar y a eternidad. En ese segundo, el tiempo se rompe. La soledad deja de ser una realidad biológica para ser una mentira. Él no se va para descansar, se queda de una forma que el mundo no puede comprender. Esta promesa ha sostenido a mártires en la arena y a madres en su noche más oscura. Si hoy sientes que caminas solo en un valle de sombras, prepárate para escuchar la verdad. Porque lo que Jesús dijo en ese monte no era para ellos, era para ti, hoy mismo. Bienvenido al misterio de la presencia que nunca se apaga. Bienvenido al final de tu soledad. Vamos a descubrir por qué nunca, ni un solo segundo, has estado realmente solo. Para entender la locura de esta promesa, debemos mirar el mundo que los rodeaba. Judea no era un paraíso, era un polvorín de odio, hierro y sangre romana. Los discípulos no solo eran fugitivos del imperio, eran parias marcados por su propia religión. En aquel entonces, ser seguidor del crucificado significaba el herem, la excomunión total. Era la muerte civil, tus padres te olvidaban, tus hijos te tenían y tu nombre era borrado. Roma no toleraba a otros reyes y estos hombres estaban predicando a uno que no usaba espada. Sin ejércitos, sin templos y sin monedas de oro, eran ovejas marchando directamente al matadero. Jerusalén era una jaula de piedra donde cada susurro podía llevarte a una cruz en el Gólgota. Jesús les pide que vayan a las naciones, pero ellos ni siquiera pueden salir de la ciudad sin ser reconocidos. ¿Cómo vas a convencer a un mundo de hierro con un mensaje de amor y una promesa invisible? El contexto era matemáticamente imposible. La lógica decía que este movimiento moriría en una semana. Los discípulos eran galileos, hombres sencillos, sin educación, enfrentándose a la maquinaria intelectual de Grecia. Su mensaje era una blasfemia para los judíos y una estupidez para los paganos de la época. Cada paso que daban estaba marcado por la sombra de una muerte violenta y solitaria. La paz de Jesús sonaba a utopía, mientras las legiones romanas marchaban sobre las cabezas de los pobres. No tenían un plan de contingencia, no tenían refugios seguros ni aliados en los palacios de Herodes. Eran el objetivo perfecto para un imperio que devoraba rebeliones antes de que pudieran nacer. La orden de id y haced discípulos no era una invitación, era una misión suicida de proporciones cósmicas. El mundo entero estaba en su contra y su líder físico se estaba desvaneciendo ante sus ojos. La orfandad era el único futuro real que sus ojos humanos podían ver en aquel momento. El contexto era una trampa mortal, un callejón sin salida diseñado para aniquilar cualquier esperanza. Parecían condenados a ser un pie de página insignificante en la historia sangrienta de Israel. El destino lógico de cada uno de ellos era la prisión, la tortura o el olvido más absoluto. Es aquí, en este abismo de imposibilidad, donde la promesa adquiere su verdadero peso eterno.
Si Jesús no cumplía su palabra, el cristianismo se apagaría antes del siguiente amanecer. Estaban a punto de descubrir que ser ovejas entre lobos no es una sentencia si el pastor está cerca. El miedo era su única vestidura y la duda su compañía constante en aquel camino incierto. Nunca antes un grupo tan pequeño tuvo una carga tan pesada sobre sus hombros cansados. La desproporción era ridícula, era el polvo desafiando a la montaña, la sombra contra el sol. Estaban solos en lo físico, pero el cielo estaba a punto de reescribir las reglas del juego. El contexto era imposible, sí, pero la imposibilidad es el escenario favorito de lo sobrenatural. Porque la presencia de Dios no evita la tormenta, pero te convierte en el centro del huracán. Prepárate para ver cómo el pánico se transforma en poder bajo la promesa que nunca falla. El mundo estaba listo para borrarlos, pero Él estaba listo para quedarse. El silencio que siguió a su partida fue más pesado que cualquier cruz de madera. 11 hombres miraban al cielo, pero lo que veían era el abismo de su propia orfandad. Mateo nos dice algo que pocos se atreven a confesar. Algunos de ellos, en ese instante, dudaban. ¿Cómo no dudar cuando tus manos aún tienen el olor de las redes y no de los reinos? El síndrome del impostor no es moderno, nació en ese monte, entre pescadores llamados a ser reyes. Se miraban unos a otros preguntándose, ¿quién hablará primero? ¿Quién de nosotros es realmente capaz? Se sentían como hormigas frente a un pie romano que estaba a punto de aplastarlas sin aviso. El mundo real seguía ahí, cruel, militarizado y listo para borrar cualquier rastro de su maestro. Tenían el recuerdo de la resurrección, sí, pero la ausencia física de Jesús dolía como una herida abierta. La fe no elimina el miedo. La fe es lo que haces mientras tus rodillas no dejan de temblar. ¿Y ahora qué? Era el grito mudo que recorría el grupo como una corriente eléctrica de angustia. La noche se acercaba y con ella el terror de ser arrestados en los callejones de Jerusalén. Se sentían observados por ojos invisibles, por espías del templo y por soldados con sed de sangre. La tensión interna amenazaba a romperlos antes de que el mundo siquiera supiera sus nombres. Recordaban las palabras de Jesús, pero en ese momento parecían rompecabezas imposibles de armar. Eran 11 desconocidos contra el imperio más poderoso que la tierra había visto jamás. Su esperanza era una llama pequeña en medio de un huracán de odio y persecución política. Es en este punto de quiebre donde la mayoría de nosotros nos rendimos y volvemos a las redes. Su lucha interna era un campo de batalla entre lo que vieron y lo que su instinto les decía. El peso de la ausencia no es solo soledad, es la duda de si todo fue un sueño. ¿Realmente dijo que estaría con nosotros?, se preguntaba mientras el frío de la noche le calaba. Estaban encerrados en la cárcel de su propia lógica humana, buscando una salida que no existía. El silencio era interrumpido solo por el crujir de las piedras y el latido acelerado de sus pechos. Cada uno de ellos cargaba con la culpa de haberlo abandonado antes y el miedo de fallar después. Necesitaban más que una instrucción, necesitaban una presencia que desafiara las leyes de la física. El aire se sentía viciado, cargado de promesas que ahora parecían distantes y casi inalcanzables. El amor los mantenía unidos, pero el miedo los mantenía paralizados bajo las estrellas de Galilea. Eran el retrato vivo de la derrota, justo antes de recibir la noticia de la victoria más grande. La realidad física decía que estaban solos, pero la realidad espiritual estaba a punto de estallar. Estaban al umbral de lo imposible, donde el hombre termina y la gloria de Dios comienza. La ausencia de Jesús era el fuego purificador que los prepararía para el incendio de Pentecostés. Pero ellos no sabían lo que venía. Solo sentían el frío del monte y el peso del silencio. Las palabras que salen de su boca no son un simple adiós, son un decreto eterno.
En ese instante, el tiempo se detiene y el espacio se dobla ante su autoridad. Yo estoy con vosotros, dice la voz que ordenó al caos convertirse en cosmos. No dijo, estaré en futuro distante. Dijo, yo soy, en un presente que nunca termina. Es la promesa que rompe las leyes de la física y la lógica de la orfandad. Ya no son 11 hombres solos en una colina, son el centro de una presencia omnipresente. Él no se va para descansar, se queda de una forma que el mundo no puede ver. Es el Emmanuel regresando a su significado más profundo, Dios invadiendo cada segundo de tu vida. El pánico desaparece de sus rostros como la niebla cuando es golpeada por el sol de la mañana. Entienden que la gran comisión no es una carga que llevan, sino una gloria que los lleva. El miedo a Roma y el terror al Sanedrín se vuelven insignificantes frente a esta certeza. Todos los días, prometió él, en los días de vino y en los días de ceniza. Su partida física es solo el inicio de su invasión espiritual en el corazón de la humanidad. La montaña de Galilea se convierte en el epicentro de una explosión que aún no se detiene. Ya no hay allá arriba y aquí abajo. Ahora el cielo camina sobre dos piernas humanas. Se miran y no ven a pescadores, ven a embajadores de una presencia que no conoce fronteras. El Yo Soy ha sellado un pacto que ni la muerte ni la vida podrán romper jamás. Es el clímax de la historia. La criatura ya nunca más tendrá que buscar a su creador, porque Él ha decidido que su hogar no será un templo de piedra, sino tu propio aliento. La soledad ha sido ejecutada. La orfandad ahora es una mentira del pasado. Donde ellos vayan, Él irá. Donde ellos sufran, Él estará sufriendo con ellos. El camino de regreso no es un descenso, es la marcha de un ejército que no puede ser vencido. La promesa rompe el tiempo porque conecta el hoy de los hombres con el siempre de Dios. Ya no hay duda en sus ojos, solo la chispa de una misión que va a incendiar el mundo. ¿Puedes sentirlo? Esa misma luz que bañó Galilea está ahora mismo en tu habitación. La promesa no caduca. El yo estoy sigue vibrando en cada rincón de la existencia humana. Desde la celda de un mártir hasta tu noche de insomnio, Él sigue cumpliendo su palabra. No es un recuerdo de lo que fue, es la realidad de lo que es en este preciso segundo. Salieron del monte no como huérfanos, sino como portadores de la gloria. El encuentro terminó, pero la presencia apenas comenzaba su viaje por los siglos. El clímax no fue su partida, sino el descubrimiento de que Él nunca se iría de su lado. Pero esta paz no significaba que el camino sería fácil. Al contrario, el drama real estaba por comenzar. Porque llevar la presencia de Dios en un mundo de lobos tiene un precio muy alto. Vamos a entrar en el conflicto oculto, lo que pasó cuando el mundo intentó apagar esa luz. Muchos creen que yo estoy con vosotros significa que el camino será una alfombra de rosas, pero la realidad es mucho más cruda y profunda de lo que nos han contado. La presencia de Dios no les quitó las cadenas, les quitó el miedo a morir encadenados. El conflicto oculto comenzó cuando el mundo intentó demostrarles que estaban terriblemente solos. Santiago sintió el filo de la espada. Pedro vio la sombra de una cruz invertida acercándose. Tomás caminó miles de kilómetros hacia lo desconocido, donde nadie hablaba su lengua ni conocía a su Dios. ¿Cómo puedes decir que Él está contigo cuando el hambre te muerde las entrañas en una prisión romana? Aquí está el secreto. El éxito de la Gran Comisión no fue la falta de sufrimiento, fue el descubrimiento de que la soledad es una mentira diseñada para que te rindas antes de tiempo. Los apóstoles no gritaban, Él está conmigo en los palacios, sino en las cuevas y en los naufragios. El precio de su presencia fue perderlo todo en lo físico para ganarlo todo en lo espiritual.
Roma los llamó locos, el Sanedrín los llamó blasfemos, el mundo los llamó huérfanos. Pero no puedes asustar a un hombre que siente el aliento de la eternidad en su propia nuca. El conflicto real era la guerra contra sus propios sentidos, que gritaban que estaban abandonados. Esta es la parte de la historia que los videos motivacionales prefieren ignorar por completo. Estar con Jesús no te garantiza inmunidad contra el dolor, te garantiza propósito dentro del dolor. Por eso Pedro pudo dormir en la cárcel la noche antes de su ejecución programada. No era falta de realismo, era el exceso de una realidad superior caminando en sus propios huesos. El Evangelio no viajó en barcos de lujo, sino en las espaldas de hombres marcados por los azotes. Cada vez que un discípulo caía, la promesa parecía vibrar más fuerte en los que quedaban de pie. Estar solo en una isla desierta no es soledad si el yo soy está sentado a tu lado. El mundo físico intentó silenciarlos con muros de piedra, pero la promesa no tiene paredes. No te dejaré ni te desampararé no era una frase bonita, era el oxígeno de sus pulmones. El conflicto terminó cuando la muerte se convirtió en el puente definitivo para ver al amigo cara a cara. Por eso la iglesia no murió con ellos, se multiplicó, porque la presencia no dependía de sus vidas. ¿Entiendes ahora por qué tu soledad hoy es una ilusión óptica del alma cansada? El mismo Cristo que sostuvo a Pablo en su celda es el que está en tu habitación ahora. El precio ya fue pagado en la cruz, pero el beneficio es para ti, en este preciso segundo. Deja de buscar pruebas físicas de su presencia y empieza a escuchar el latido de su promesa. Él no es un recuerdo de la historia, es el compañero de tu batalla más privada y silenciosa. El conflicto ha sido vencido, la presencia es real, y el final de tu soledad comienza aquí. Prepárate para la resolución. Vamos a aterrizar esta promesa directamente en tu dolor actual. Tal vez hoy tu monte de Galilea es una habitación en silencio o una oficina vacía. Puedes estar rodeado de miles de personas y aún así sentir que el mundo es un desierto helado. La soledad moderna no es la falta de compañía, es el miedo a que nadie vea realmente quién eres. Buscamos conexión en pantallas frías, pero el vacío en el pecho sigue gritando por una presencia real. Jesús sabía que enfrentaríamos este silencio. Él conocía el peso de tus noches de insomnio. Su promesa no fue un mensaje de texto para la posteridad, fue una invasión de su ser en tu presente. Yo estoy con vosotros significa que no hay rincón de tu dolor donde Él no haya caminado primero. Cuando la ansiedad te dice que estás solo contra el mundo, la verdad te susurra que el mundo ya fue vencido. No eres un huérfano espiritual mendigando atención, eres el hogar elegido de la gloria de Dios. La gran comisión no terminó en los libros de historia, continúa cada vez que decides confiar en su aliento. Si hoy sientes que tus fuerzas se agotan, deja de intentar fabricar una paz que ya te fue regalada. Él está en tu respiración, en tu llanto y en ese pequeño rayo de esperanza que aún no se apaga. El final de tu soledad comenzó en un monte hace 2000 años y se hace realidad en este segundo. No caminas hacia la victoria, caminas desde la victoria de aquel que nunca te soltará la mano. Ve con paz, ve con fuego, porque la soledad ha muerto, y tú nunca volverás a estar solo. Si este mensaje encendió algo en ti, compártelo. Alguien más necesita saber que Él está aquí.